Un momento de ira, un acto de venganza. Eso fue todo lo que se necesitó para convertir años de resentimiento enterrado en las muertes de venganza más horribles jamás registradas. Estos no son actos de violencia al azar, son actos calculados de represalia donde las víctimas se convirtieron en perpetradores y donde el deseo de venganza consumió todo pensamiento racional hasta que no hubo vuelta atrás. Era el 15 de marzo de 2016 cuando una acalorada confrontación laboral en una importante ciudad del Medio Oeste se volvió mortal, cambiando para siempre las vidas de dos hombres cuya amarga rivalidad había estado creciendo durante meses. Clint Harrison, un supervisor de almacén de 34 años en una empresa de suministros industriales de tamaño mediano, era conocido en toda la instalación por su estilo de gestión agresivo y su cruel tendencia a humillar públicamente a sus trabajadores. Con una altura de 6 pies y una presencia imponente, Clint gobernaba su dominio con mano de hierro, creyendo que el miedo y la intimidación eran las claves para la productividad. Martin Webb, de 28 años, operaba montacargas en el turno de día y se había convertido en el principal objetivo de Clint durante los últimos 6 meses. Webb era un hombre de familia tranquilo y trabajador cuya esposa esperaba su segundo hijo. A pesar de su impecable historial de seguridad de 5 años sin incidentes, Clint lo había sancionado sistemáticamente por infracciones menores, creando un rastro de documentos diseñado para justificar la negación de un reciente ascenso de Webb a operador principal. Los compañeros de trabajo de Webb habían presenciado la campaña de acoso de Clint, pero ninguno se atrevía a hablar por miedo a convertirse en objetivos ellos mismos. La cultura del almacén se había vuelto tóxica bajo el liderazgo de Clint, con empleados caminando sobre cáscaras de huevo y la productividad sufriendo a pesar de sus tácticas de intimidación. La tensión alcanzó un punto de quiebre esa tarde de lunes durante el cambio de turno. Clint había pasado el día regañando a Webb frente a todo el equipo, llamándolo incompetente y amenazando con despedirlo por un pequeño error de papeleo. Mientras Webb se preparaba para fichar, Clint lo acorraló cerca del muelle de carga, lejos de la mayoría de los testigos. La voz de Clint resonó en el área de carga vacía mientras continuaba su ataque verbal, diciéndole a Webb que nunca llegaría a Mumbai a ser nada y que su familia sufriría por su incompetencia. Se burló de las dificultades financieras de Webb y sugirió que tal vez a su esposa le iría mejor con un hombre de verdad. Cuando Webb intentó alejarse, Clint lo agarró del brazo y lo empujó hacia atrás con fuerza innecesaria. En un momento de ira alimentada por meses de humillación, Webb agarró una llave de tubo de acero de 3 libras de un carrito de mantenimiento cercano. Sin pensar, impulsado por puro instinto y una ira abrumadora, la balanceó hacia la cabeza de Clint con toda su fuerza. La llave golpeó la sien izquierda de Clint con un crujido nauseabundo, fracturando su cráneo y causando un trauma cerebral inmediato. Clint se desplomó al instante, su cuerpo golpeando el suelo de concreto con un ruido sordo mientras la sangre comenzaba a acumularse debajo de su cabeza. Convulsionó brevemente, sus ojos se pusieron en blanco antes de quedarse completamente inmóvil. El impacto había causado un hematoma subdural masivo, y Clint murió en 2 minutos por una grave lesión cerebral y hemorragia interna. Webb se quedó congelado de shock, la llave aún en sus manos temblorosas al darse cuenta de lo que había hecho. 2 otros empleados que trabajaban cerca habían presenciado toda la confrontación y corrieron cuando escucharon el impacto. Uno llamó inmediatamente al 911 mientras el otro intentó sin éxito proporcionar primeros auxilios. Webb fue arrestado y acusado de homicidio voluntario en lugar de asesinato, ya que los fiscales reconocieron que la confrontación no fue premeditada. Durante el juicio, el testimonio reveló el patrón sistemático de acoso laboral de Clint y la creciente presión financiera que Webb enfrentaba al mantener a su familia en crecimiento. El juez lo sentenció a 12 años de prisión, citando las circunstancias trágicas pero señalando que la violencia nunca podría justificarse. Era el 14 de octubre de 2018 cuando 3 años de acoso vecinal llegaron a Spui y su trágico desenlace en una tranquila tarde de domingo, cuando lo que comenzó como una disputa de propiedad entre vecinos se convirtió en una violencia inimaginable que destrozaría a 2 familias para siempre. Sarah Mitchell, de 34 años, era una madre devota de 2 niños pequeños que había soportado el acoso implacable de su vecina de al lado, Tessa Monroe, de 41 años. Lo que comenzó como quejas sobre los hijos de Sarah jugando demasiado fuerte, se había convertido en una campaña sistemática de guerra psicológica que incluía denuncias falsas a la policía, daños deliberados a la propiedad y un comportamiento cada vez más amenazante hacia la familia de Sarah. Tessa, una divorciada amargada que trabajaba de noche como guardia de seguridad, parecía disfrutar perversamente atormentando a la familia Mitchell. Su propia vida se había desmoronado tras un divorcio complicado que la dejó con problemas financieros y emocionalmente inestable. Había llamado a los servicios de protección infantil múltiples veces con acusaciones de abuso fabricadas, obligando a Sarah a soportar investigaciones humillantes que no encontraron evidencia de irregularidades. El acoso se intensificó cuando Tessa comenzó a atacar a las mascotas de la familia.
Había envenenado a su querido Golden Retriever Max con anticongelante, alegando que el perro era demasiado ruidoso cuando ladraba a los extraños. Las facturas del veterinario le habían costado a los Mitchell más de $3.000 y Max apenas sobrevivió al envenenamiento. Esa tarde de domingo, Sarah estaba cuidando su huerto mientras su hija de 6 años, Emma, jugaba en el columpio. El aire de octubre era fresco y tranquilo, con hojas coloridas esparcidas por el jardín. Tessa salió de su casa furiosa, todavía con su uniforme de guardia de seguridad del turno de la noche anterior. Su cabello estaba despeinado y sus ojos inyectados de sangre por la falta de sueño y el consumo de alcohol. Comenzó a gritarle a Emma, alegando que la risa de la niña estaba perturbando su sueño y amenazando con llamar a la policía si el ruido no cesaba de inmediato. Cuando Sarah intervino, apresurándose a proteger a su hija, Tessa escaló la confrontación amenazando con hacer desaparecer a toda la familia y afirmando que tenía conexiones que podían encargarse de problemas como ellos. La amenaza fue hecha con tal veneno que Sarah realmente temió por la seguridad de su familia. Emma comenzó a llorar y corrió a esconderse detrás de su madre, temblando de miedo. La discusión se trasladó al jardín delantero donde otros vecinos comenzaron a mirar desde sus ventanas, algunos grabando la confrontación con sus teléfonos. Tessa, envalentonada por la audiencia, agarró la manguera del jardín de Sarah y comenzó a rociar tanto a Sarah como a Emma con agua helada, empapando su ropa y haciendo que Emma gritara de sorpresa y frío. Sarah, abrumada por 3 años de tormento y al ver a su hija siendo agredida físicamente, empujó a Tessa lejos de ellas con ambas manos. La fuerza no fue excesiva, pero Tessa, que había estado bebiendo y estaba inestable sobre sus pies, tropezó hacia atrás y cayó, golpeándose la cabeza contra el borde afilado de su entrada de auto con un crujido espantoso. El impacto causó una conmoción cerebral severa e hinchazón inmediata del cerebro. Tessa perdió el conocimiento instantáneamente y comenzó a tener convulsiones violentas, su cuerpo convulsionándose incontrolablemente mientras la sangre se filtraba de su herida en la cabeza sobre el concreto. Sarah, abrumada por 3 años de tortura psicológica y al ver a su hija traumatizada, tomó una decisión en una fracción de segundo que la perseguiría para siempre. En lugar de llamar al 911 de inmediato, llevó a Emma dentro de su casa y esperó 15 minutos cruciales antes de llamar a los servicios de emergencia, alegando que acababa de descubrir a su vecina inconsciente tras una aparente caída. Tessa murió a causa de sus lesiones cerebrales antes de que los paramédicos pudieran salvarla. La respuesta de emergencia retrasada resultó crítica. Expertos médicos testificaron más tarde que un tratamiento inmediato podría haber prevenido su muerte, ya que la hinchazón cerebral podría haberse controlado con una intervención rápida. Era el 18 de noviembre de 2017 cuando el prestigioso dormitorio universitario se convirtió en la escena de un asesinato calculado, ya que la rivalidad académica y la envidia social llevaron a una estudiante a cometer lo que ella creía sería el crimen perfecto. Bryce Chandler, de 19 años, era un estudiante de premedicina cuyo promedio perfecto y éxito social sin esfuerzo lo habían convertido en el blanco del creciente resentimiento y odio obsesivo de sus compañeros de cuarto. Bryce provenía de una familia adinerada en California, mantenía calificaciones perfectas sin aparente esfuerzo y estaba saliendo con la chica más popular del campus. Amanda Torres, de 20 años, era una estudiante becada de una familia trabajadora que tenía 2 trabajos a tiempo parcial para poder pagar necesidades básicas como comida y libros de texto. A pesar de estudiar constantemente, a menudo hasta las 3 de la madrugada en la biblioteca, le costaba mantener un promedio de B mientras veían a Bryce sobresalir sin esfuerzo. El estrés financiero de Amanda era abrumador. Sobrevivía con fideos ramen y café genérico mientras Bryce pedía comida para llevar cara. El contraste entre sus vidas era marcado y doloroso. Mientras Amanda usaba los mismos 3 conjuntos repetidamente y caminaba a todas partes para ahorrar dinero, Bryce tenía un armario lleno de ropa de diseñador y se quejaba de tener que elegir entre su Mercedes y BMW Beach para los viajes de fin de semana a casa. Amanda descubrió que Bryce tenía una alergia severa al maní que mantenía en secreto para la mayoría de las personas, temiendo que afectara su vida social y sus perspectivas de citas. Bryce llevaba un EpiPen en su mochila, pero rara vez mencionaba su condición, confiando a Amanda este secreto potencialmente mortal. Durante varias semanas, Amanda investigó extensamente sobre las alergias al maní, aprendiendo que incluso cantidades mínimas podían desencadenar reacciones severas en individuos altamente sensibles. Comenzó a manipular pequeñas cantidades de residuos de maní en su comida y objetos personales, observando cómo reaccionaba sin llamar la atención. Amanda contaminó el bálsamo labial de Bryce, su crema facial e incluso su funda de almohada con pequeñas cantidades de residuo de maní, provocándole erupciones misteriosas y dificultades para respirar que él atribuía al estrés y a la mala calidad del aire en el dormitorio. El plan culminó durante la semana de exámenes finales, cuando los niveles de estrés estaban en su punto más alto y Bryce era más vulnerable. Amanda preparó el batido de proteínas favorito de Bryce usando una licuadora que había contaminado deliberadamente con mantequilla de maní horas antes, asegurando la máxima contaminación cruzada. Bryce, conmovido por lo que parecía un raro gesto de amabilidad de su distante compañero de cuarto, consumió todo el batido mientras revisaba sus apuntes en su escritorio.
En cuestión de minutos, comenzó a experimentar los primeros síntomas: hormigueo en la boca y la garganta seguido de dificultad para tragar. La reacción alérgica progresó rápidamente. La cara de Bryce comenzó a hincharse. Su respiración se volvió dificultosa y sibilante, y su presión arterial comenzó a bajar peligrosamente. Reconoció los síntomas de inmediato y buscó frenéticamente su EpiPen, que Amanda había escondido más temprano ese día mientras Bryce estaba en clase. Amanda observó con fría calculación mientras Bryce se desplomaba en el suelo, jadeando por aire y rogándole a Amanda que llamara al 911. Los labios de Bryce se estaban poniendo azules, y su garganta hinchada hacía que respirar fuera casi imposible. Sus ojos estaban muy abiertos de terror al darse cuenta de lo que estaba sucediendo y que su compañero de cuarto no hacía ningún movimiento para ayudarlo. En lugar de ayudar, Amanda se sentó en su escritorio y continuó estudiando para su propio examen, mirando ocasionalmente la condición deteriorante de Bryce con interés distante. Esperó hasta que Bryce dejó de respirar por completo antes de llamar a los servicios de emergencia, alegando que acababa de descubrir a su compañero de cuarto inconsciente. Bryce murió por un shock anafiláctico. Su cuerpo colapsó debido a la reacción alérgica severa. La investigación inicialmente lo trató como un trágico accidente hasta que el historial de búsqueda en Internet de Amanda reveló una investigación exhaustiva sobre alergias al maní, métodos de contaminación cruzada y técnicas de envenenamiento deliberado. Era el 25 de diciembre de 2018 cuando la cena de Navidad se convirtió en una escena de horror, ya que décadas de resentimiento familiar y manipulación financiera estallaron en violencia que destruiría toda una línea de sangre y rompería la ilusión de una familia perfecta. Lana Whitfield, de 67 años, era la rica matriarca de una familia prominente que había pasado años manipulando a sus hijos mediante el control financiero y el abuso emocional. Su difunto esposo había construido un exitoso imperio inmobiliario valorado en más de 15 millones de dólares, y Lana había utilizado esta riqueza como un arma para controlar cada aspecto de las vidas de sus hijos. David Whitmore, de 42 años, era el hijo menor de Lana, quien había sacrificado su prometedora carrera como arquitecto para ser su cuidador principal durante los últimos 5 años. Se había mudado a su mansión, renunciado a su propio apartamento y dedicado su vida a gestionar sus citas médicas, medicamentos y necesidades diarias. A pesar de su devoción, Lana lo criticaba constantemente y amenazaba con eliminarlo de su testamento por completo cada vez que mostraba algún signo de independencia. La manipulación de Lana era psicológica y sistemática. Le prometía a David dinero de la herencia para mantenerlo dependiente. Luego amenazaba con desheredarlo cada vez que consideraba salir con alguien o perseguir sus propios intereses. La familia se había reunido para su tradicional cena de Navidad en la extensa propiedad de Lana, un ritual que se había vuelto cada vez más tenso con los años. El comedor estaba elegantemente decorado con porcelana y cristal caros, creando una atmósfera de riqueza y tradición que enmascaraba la disfunción subyacente. Durante la comida, Lana anunció que iba a cambiar su testamento de nuevo, esta vez dejando todo a una organización benéfica para la investigación del cáncer y desheredando por completo a todos sus hijos. Afirmó que todos eran parásitos ingratos que no merecían su riqueza y que quería dejar un legado significativo en lugar de apoyar sus estilos de vida perezosos. David, que había renunciado a todo para cuidar de su madre y no tenía ahorros ni perspectivas de carrera a los 42 años, sintió que su mundo se derrumbaba. Los otros hermanos tenían sus propias carreras y familias, pero David no tenía nada excepto su papel de cuidador. La discusión que siguió fue explosiva, con años de resentimiento reprimido finalmente estallando. Lana comenzó a enumerar los fracasos e insuficiencias de David frente a toda la familia, llamándolo una decepción y afirmando que nunca había logrado nada valioso. Se burló de su carrera arquitectónica abandonada y sugirió que era demasiado débil y patético para sobrevivir por su cuenta. Cuando David intentó defenderse, explicando los sacrificios que había hecho para cuidarla, Lana le dio una fuerte bofetada en la cara frente a sus sobrinos. La bofetada no fue solo física, sino simbólica, un rechazo final a todo lo que había renunciado por ella. En un momento de pura rabia y desesperación, David agarró un pesado jarrón de cristal de la mesa del comedor, una pieza cara que había estado en la familia durante generaciones. Golpeó a su madre en la cabeza con tremenda fuerza. El cristal se rompió al impactar y causó un trauma craneal severo. Lana se desplomó en el suelo del comedor y nunca recuperó la conciencia. La sangre se acumulaba bajo su cabello gris y se mezclaba con los fragmentos de cristal esparcidos. La elegante cena de Navidad se había convertido en una escena del crimen, con niños gritando y adultos congelados de shock. Los hermanos de David llamaron inmediatamente al 911 y los paramédicos llegaron en cuestión de minutos. A pesar de los intentos de reanimación, Lana no respondía y sus heridas se determinaron más tarde como fatales.
Era el 22 de septiembre de 2016 cuando 20 años de vergüenza y resentimiento enterrados llegaron a un clímax mortal en una reunión de exalumnos de la escuela secundaria, ya que el acoso pasado finalmente alcanzó a su perpetrador de la manera más trágica posible. Lisa Park, de 38 años, había sido víctima de acoso implacable durante la escuela secundaria, particularmente por parte del popular presidente del consejo estudiantil, Gavin Pierce, y su círculo de amigos. El acoso había sido sistemático y cruel, involucrando humillación pública, aislamiento social y tortura psicológica que dejó cicatrices duraderas en la psique de Lisa. Gavin, ahora de 38 años y un exitoso ejecutivo de marketing para una importante firma de publicidad, nunca había reconocido ni se había disculpado por su papel en el trauma de Lisa. Había construido una exitosa carrera gracias a su carisma y habilidades sociales, las mismas cualidades que lo habían convertido en un poderoso acosador en la escuela secundaria. Lisa había pasado 2 décadas construyendo una exitosa carrera como contadora forense, utilizando sus habilidades analíticas y atención al detalle para descubrir fraudes financieros en grandes corporaciones. A pesar de su éxito profesional, había tenido dificultades con las relaciones y problemas de autoestima que se remontaban directamente a su trauma en la escuela secundaria. La reunión se llevó a cabo en un exclusivo resort junto al lago donde muchos compañeros de clase se hospedaban durante la noche, creando una atmósfera de nostalgia y celebración. Lisa había decidido asistir específicamente para confrontar a Gavin sobre el pasado, esperando algún reconocimiento o disculpa que pudiera ayudarla a encontrar cierre. Cuando finalmente se acercó a Gavin durante la hora social de la tarde, él estaba rodeado por el mismo grupo de amigos que habían participado en el acoso hace 20 años. Lisa intentó tener una conversación privada con Gavin sobre cómo el acoso había afectado su vida, explicando el intento de suicidio, la terapia y las luchas continuas con la autoestima y las relaciones. La respuesta de Gavin fue devastadora. Descartó las preocupaciones de Lisa con la misma crueldad que había mostrado en la escuela secundaria, afirmando que Lisa estaba siendo demasiado dramática y que necesitaba superarlo después de todos estos años. La confrontación se trasladó al muelle junto al lago del resort cuando Gavin sugirió que continuaran su conversación lejos de la multitud. El muelle de madera se extendía sobre el agua, que tenía casi 12 pies de profundidad, donde el lecho del lago caía abruptamente desde la orilla. Unas pocas lámparas envejecidas proyectaban reflejos tenues sobre la oscura superficie mientras Gavin continuaba su ataque verbal, diciéndole a Lisa que seguía siendo la misma perdedora patética que había sido en la escuela secundaria. Cuando Lisa comenzó a llorar, abrumada por la realización de que Gavin no había aprendido nada y no sentía remordimiento, Gavin la empujó y amenazó con lanzarla al lago como en los viejos tiempos, haciendo referencia a Nina, un incidente particularmente traumático de su último año. Lisa, abrumada por décadas de ira reprimida y una nueva humillación, agarró el brazo de Gavin cuando él la empujó. En la lucha, Gavin perdió el equilibrio en las tablas resbaladizas, arrastrando a Lisa con él mientras ambos caían en el agua fría y oscura. Gavin, que había estado bebiendo mucho durante la noche y llevaba un traje caro, inmediatamente comenzó a luchar por mantenerse a flote en el agua helada. Lisa, que se había convertido en una nadadora fuerte como parte de su terapia y esfuerzos de superación personal, podría haber ayudado fácilmente a Gavin a llegar a salvo al muelle o a la orilla. En cambio, ella se mantuvo a flote y observó cómo Gavin entraba en pánico. Su coordinación afectada por el alcohol le dificultaba nadar eficazmente. Las luchas de Gavin se volvieron cada vez más desesperadas mientras el agua fría le quitaba fuerzas y su ropa pesada lo arrastraba hacia abajo. Gritó pidiendo ayuda, su voz resonando por el lago, pero Lisa permaneció inmóvil en el agua, observando a su antiguo acosador luchar por su vida. Lisa nadó hasta la orilla y salió, afirmando que Gavin había caído accidentalmente mientras hablaban cerca del muelle. Varios invitados de la reunión cercanos escucharon cómo la discusión se hacía más fuerte, y luego un chapoteo repentino, aunque la oscuridad dificultaba ver lo que realmente sucedió en el lago. La investigación reveló el motivo de Lisa y su deliberado fracaso en rescatar a Gavin, a pesar de ser una excelente nadadora y tener múltiples oportunidades para salvarlo. Era el 15 de enero de 2020 cuando la prestigiosa carrera médica de Rebecca Lawson llegó a un fin devastador, ya que su historial de negligencia y arrogancia finalmente la alcanzó de la manera más personal y trágica posible. Rebecca, de 52 años, era una renombrada cirujana cardíaca cuyas excepcionales habilidades técnicas se veían opacadas por su arrogancia, abuso de sustancias y disposición a tomar atajos cuando convenía a su agenda o intereses financieros.
La enfermera Nora Martínez, de 29 años, había trabajado bajo las órdenes de Rebeca durante 3 años en la unidad de cirugía cardíaca y había presenciado múltiples casos de negligencia, abuso de pacientes y atajos peligrosos que ponían vidas en riesgo. Martínez había presentado numerosas quejas ante la administración del hospital, documentando casos en los que Rebeca había operado bajo los efectos del alcohol, falsificado registros médicos y culpado a otros miembros del personal de las complicaciones para evitar responsabilidades. Sin embargo, la reputación de Rebeca como una cirujana hábil y su capacidad para generar ingresos para el hospital la hacían prácticamente intocable. El punto de quiebre llegó cuando la negligencia de Rebeca durante un procedimiento cardíaco rutinario resultó en la muerte del sobrino de 8 años de Martínez, Miguel, quien había nacido con un defecto cardíaco corregible. Martínez descubrió que Rebeca había estado bebiendo mucho antes de la cirugía de Miguel, consumiendo alcohol en su oficina durante su hora de almuerzo antes de entrar a la sala de operaciones. Durante el procedimiento, Rebeca cometió errores críticos que causaron directamente la muerte de Miguel. Perforó la aorta del niño mientras intentaba reparar el defecto septal, causando una hemorragia interna masiva que no pudo ser controlada. Miguel murió en la mesa de operaciones después de casi 1 hora de sangrado incontrolado mientras Rebeca y el equipo luchaban por estabilizarlo, no por deber, sino para evitar las consecuencias de su negligencia. Después de la muerte de Miguel, Rebeca falsificó los registros médicos para que pareciera que el niño había muerto por complicaciones inesperadas en lugar de un error quirúrgico. Cuando Martínez intentó informar la verdad a las autoridades, Rebeca usó su influencia para que despidieran a Martínez y lo incluyeran en la lista negra de otros hospitales de la región. La hermana de Martínez estaba devastada por la muerte de Miguel y nunca se recuperó de la pérdida de su único hijo. Martínez pasó meses planeando su venganza, utilizando su conocimiento médico y acceso a suministros hospitalarios para idear lo que creía sería un método de asesinato imposible de rastrear. Consiguió un trabajo en una clínica quirúrgica privada, donde Rebeca ocasionalmente realizaba procedimientos para pacientes adinerados. La oportunidad llegó un día en que Rebeca llegó a la clínica sufriendo de una grave intoxicación alimentaria. A pesar de su evidente enfermedad, náuseas, vómitos y deshidratación, se negó a cancelar su cirugía programada a un empresario adinerado, impulsada por su orgullo y la considerable tarifa involucrada. El protocolo médico estándar requería que se mantuviera fuera de servicio para proteger tanto su salud como la de sus pacientes, pero insistió en recibir líquidos intravenosos y medicación para estabilizarse antes de operar. Mientras Rebeca yacía en la sala de tratamiento, conectada a un suero y monitores básicos, estaba aturdida por la medicación contra las náuseas, pero aún respondía. Cuando la otra enfermera salió brevemente, Martínez aprovechó su oportunidad. Introdujo una jeringa en el puerto del 4 e inyectó lentamente cloruro de potasio, una sustancia que en dosis altas detiene el corazón al interrumpir su ritmo eléctrico. La clínica almacenaba cloruro de potasio para el cuidado postoperatorio rutinario en soluciones IV premezcladas. Martínez, familiarizada con el sistema de suministros, había extraído silenciosamente varias dosis en una jeringa más temprano ese día. La droga se guardaba en un gabinete cerrado con llave, pero el acceso del personal se monitoreaba de manera laxa, una brecha común en instalaciones privadas más pequeñas. En aproximadamente 1 minuto, los monitores de Rebeca estallaron cuando su ritmo cardíaco falló y luego se detuvo. Para el equipo que regresó corriendo, el colapso parecía ser una complicación repentina de su enfermedad. A pesar de la desfibrilación repetida y los medicamentos cardíacos, no pudo ser reanimada. La seguridad de la clínica revisó las grabaciones de las actividades de Martínez durante el tratamiento de Rebeca, y la toxicología confirmó posteriormente niveles anormalmente altos de potasio, inconsistentes con su condición médica. Martínez fue condenado por asesinato en primer grado y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante su juicio, no mostró remordimiento por la muerte de Rebeca, afirmando que había evitado que el cirujano matara a más pacientes inocentes y que finalmente se había hecho justicia para Miguel y todas las otras víctimas de Rebeca. Gracias por ver. ¿Quieres ver más? Haz clic en tu pantalla ahora.